Bueno, vamos a resolver el problema número 43 correspondiente al boletín 6 de los ejercicios del PER. Pues bueno, como siempre, lo único que necesitaremos será el boletín 6 para tener el enunciado y algunos folios y un bolígrafo. Bueno, pues igual que veíamos en el problema 42, nos dice que un proyecto necesita llevar a cabo las siguientes actividades. Y nos da las actividades desde la A hasta la J. Debajo en el cuadro nos pone las duraciones en días de cada una de las actividades. Como sabéis, ese dato de las duraciones lo dejamos para el final cuando vayamos a calcular los tiempos early y last. Lo primero y que más nos interesa es el orden que hay entre las distintas actividades. Entonces aquí me va diciendo, pues la actividad A precede a B y a C, B precede a D y a E, y así sucesivamente todas. Nos pide el enunciado que calculemos el camino crítico y los tiempos sobrantes. Los tiempos sobrantes son las holguras que hemos dicho que de momento no las veíamos en teoría y luego ya las veremos al final. Bueno, pues como siempre, para empezar a hacer nuestro ejercicio, empezamos con lo que habíamos denominado la tabla de precedencias. Pues empiezo yo ya a resolver el problema número 43. Como decía, haremos la tabla de precedencias. Tenemos 10 actividades, por lo tanto, como siempre, 3 filas y 10 más 1, 11 columnas. Una primera columna un poquito más grande para poner los nombres y ahora ya tendríamos las 10 columnas donde iremos colocando cada una de las actividades. En la fila del centro pongo actividad. En la primera fila, en el anterior problema pusimos precedente. Ahora vamos a poner anterior. Me da igual una denominación que otra. Lo que se trata es de decir cuál es la actividad que va delante de la correspondiente. Y detrás ponemos posterior. ¿Vale? Bueno, pues pongo las actividades en la fila central A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Y ya tengo mi tabla de precedencias preparada para poder empezar a trabajar con ella. Os doy un poco de tiempo por si la tenéis que acabar de copiar, que no tengáis que pulsar la pausa. Y sabéis que lo ideal para enterarse del ejercicio es ir haciéndolo simultáneamente como lo voy haciendo yo. Bueno, pues ya empiezo sobre el enunciado a leer. Y entonces tendría que me dice, la actividad A precede a B y a C. Pues bueno, A va delante de B y A va delante de C. Y por esa relación inversa que decíamos que hay siempre, si A está delante de B, B estará detrás de A y C también estará detrás de A. Leo en la siguiente línea y dice la actividad B precede a D y a E. Pues B está delante de D y B está delante de E. Pues bien, entonces detrás de B estarán tanto D como E. Me dice el siguiente, la actividad D precede a la I. Pues la D está aquí al final, la pongo por delante de I y estará detrás de D. Sigo leyendo. La actividad C precede a la G. Pues la C aquí delante de G y detrás de C irá la G. Las actividades D y E preceden a la F. Pues D y E preceden a la F, pues F
va a estar detrás de D y F va a estar detrás de. Continuando en el siguiente folio, me dice, las actividades F y G preceden a H y a I. Bueno, vamos primero con que F y G preceden a H. F y G delante de H. Por lo tanto, H estará detrás de F y estará detrás de G. Y ahora me dicen, F y G preceden a H, que ya lo he hecho, y F y G preceden a J. No, sí, es J. F y G preceden a J, pues J estará detrás de F y estará detrás de G. ¿Vale? Y con eso ya tengo mis datos para poder empezar a pintar el grafo P. Bueno, aquí, como siempre, vemos que hay una serie de huecos. Este hueco, por ejemplo, en el anterior de A, ¿qué significa? Pues ese hueco en la anterior de A, como A no tiene a nadie delante de ella, a nadie anterior a ella, A partirá del nudo inicial. Y como H, I y J no tienen a nadie detrás, eso significa que H y J van a parar al nudo final, que ya no hay nada detrás, no hay más actividades. Bueno, pues empiezo como siempre con un primer nudo de partida. De este nudo inicial solamente sale A, porque es la única, si yo veo la fila de arriba, que no tiene a nadie delante. Pinto la actividad. Como siempre, las actividades empiezan en un nudo y acaban en un nudo. ¿Quién tiene detrás A? A tiene detrás, por un lado, a B y por otro lado a C. ¿Vale? Ahora, B. ¿A quiénes tiene detrás? B tiene detrás a D por un lado y a E por otro. ¿Vale? C, voy a hacerla para no dejar a nadie atrás. C llega a un círculo y me dice detrás que tiene a G. Pinto solo un rabito porque no sé dónde va a ir a parar. Bueno, aquí hay una cosa muy curiosa que suele pasar y que hace que pintemos los grafos mal. Voy a hacerlo sobre otro folio, lo voy a hacer mal y luego en este continuamos haciéndolo bien. Bueno, voy a pintar exactamente lo mismo que teníamos pintado. A, detrás tengo a B y a C, y aquí tengo a D y tengo a E. Bueno, nosotros normalmente nos guiamos por el orden alfabético. Entonces, si yo me guío por el orden alfabético, a la hora de hacerlo, pues yo ahora seguiría por D. Pintaría D. ¿Y D a quiénes tiene detrás? Os enseño lo que nos va diciendo el enunciado. D tiene detrás a I y a F. Pues D tiene detrás a I, pongo un palito, y a F. Y ahora pinto E. E me dice que tiene detrás a F. ¿Vale? F está aquí pintada ya. Bueno, yo esto lo podría solucionar muy fácil haciendo un puente con una variable artificial, con una actividad artificial.
Os dije que las actividades artificiales varían para desdoblar, pero que también otra utilidad era hacer puentes. Como f ya está ahí puesta y yo quiero que e tenga detrás a f, pues lo que hago es que tiro un puente que me facilita tener detrás a f. Pero claro, ¿qué me ha pasado a mí ahora? E tiene detrás a f, pero también tiene detrás a i. Y si yo veo en la tabla de precedencias, E no tiene detrás a I, solo a F. Entonces algo estoy haciendo mal. Pero claro, si yo no hago este puente para tener detrás a F, tampoco lo hago bien. Y siempre y cuando haga el puente, como I va a estar ahí detrás de D, pues me va a pasar eso. Aquí hay un detalle que hay que fijarse siempre. Cuando yo hago mi tabla de precedencias, yo miro quiénes tienen detrás actividades en común. Y digo, pues mira, la F está aquí y está aquí, detrás de D y D. La H y la J están ahí y ahí. Pues cuando hay actividades que coinciden detrás, tengo que pintar primero la que menos actividades tiene detrás. Vamos a ver, estas dos que están en confrontación porque tienen la F en común, la D y la E. ¿Cuál es la que menos actividades tiene detrás? La E, que solamente tiene la F. Pues esa será la primera que tendré que pintar. No pintaré nunca la D. Cuando luego llega a este otro conflicto, el que hay entre F y G, como los dos tienen a H y a J, tienen el mismo número de actividades detrás, pues me dará igual que pinte primero o que la F o pinte primero la G. Pero vuelvo aquí. D y E tienen en común detrás a la F. ¿Quién pinto primero, D o E? Pues pinto primero, aunque en el orden alfabético sea al revés, a mí me da igual, yo no tengo que ir por orden alfabético. Pinto primero E, que solo tiene a F detrás. Entonces decía que me reservaba este para hacerlo bien. Y yo pinto E. Y ahora a la E le pinto F detrás. Por este otro lado he pintado a D y me dicen D tiene detrás a I y a F. Bueno, D, como tiene detrás a F, tiene que acabar finalmente en este nudo, ¿vale? Pero no podría ir directamente, porque si va directamente, entonces la actividad D y E tendrían el mismo origen y el mismo fin. Entonces lo que hago, como siempre, desvío D a otro nudo y de ahí saco un auxiliar de tal modo que D ya tiene detrás a F. ¿Vale? Pero D también tiene detrás a I. Si yo pintara I aquí, estaría mal, porque entonces I también estará detrás de la E, cosa que como vemos no es cierta. Lo que hago es que voy a pintar ahí aquí arriba. Así hecho de este modo, D tiene detrás a I por aquí y D por la vía de la actividad auxiliar tiene detrás a F. Tiene las dos. Sin embargo, E nada más que tiene detrás a F, porque E no puede ir por aquí arriba, iría contrasentido contra la flecha. ¿De acuerdo? Pues bueno, seguimos. F. Aquí me va a acabar todo muy justo. Bueno. F tiene detrás a H y a J. ¿Vale? H y J yo sé que van al nudo final. Bueno, pues voy a pintar aquí el nudo final, aunque me queda un poquito churro esto. Nudo al final, al cual también iba la I. La I la tenía yo aquí pintada, la puedo ya enviar al nudo final y la tengo en el nudo final. Ahora, H
H y J, ¿vale? Van a ir a ese nudo final. Una la puedo pintar directamente, H, por ejemplo. Pero J no la podría pintar directamente de este nudo al nudo final, porque entonces sería paralela a H, tendría el mismo origen y el mismo fin. ¿Qué hago? Pues para... Es J, ¿no? Sí. J la desvío a otro nudo y con una artificial al nudo final. ¿Quién me he quedado por ahí pendiente? Pues me he quedado por ahí pendiente a G. G tenía detrás a H y a J que están aquí. Pues G, que ya había pintado aquí su rabito detrás de C, llegará ahí hasta H y J. Y ya tengo pintado mi grafo PER. Muy importante recordar lo que hemos visto nuevo, que cuando coinciden, que están las mismas actividades detrás de varias, por ejemplo, aquí coincide, hay un conflicto en que la F está detrás de la E y la F está detrás de la D, debo de prescindir del orden alfabético y pintar primero la que menos actividades tiene detrás. En este caso es la E la que tiene menos actividades detrás, pintaré detrás de E a F, ¿vale? Para luego no tener problema. Aquí tengo conflicto con H y J que están detrás de F y de G. Pero no hay tal conflicto, porque como las dos tienen el mismo número de actividades detrás, las mismas actividades, H y J, no existe tal conflicto y me dará igual pintar primero F que pintar primero G. Bueno, pues para ordenar los nudos voy a hacer los correspondientes quesitos. Divido mi nudo en 3 para que me quepan los 3 números que sé que tengo que anotar. Tengo que anotar el orden del nudo, el tiempo early y el tiempo last. Bueno, este es el primer nudo, ese se ve claro porque no tiene a nadie delante. Este le podría poner el número 2 porque ya está numerado. De los que proceden flechas que van hacia él, solo procede la flecha de A del nudo 1, que ya está numerado. Este de aquí arriba podría ser mi nudo número 3, porque ya está numerado el nudo anterior, el 2, de donde va la flecha de B. Este de C podría ser el nudo número 4, porque ya tengo yo numerado el nudo 2, de donde va la flecha de C. Estos dos les podría haber cambiado el orden si hubiera querido, pero como digo, siempre vamos a intentar ir numerando de arriba hacia abajo y hacia la derecha. ¿A este le puedo poner el número 5? Pues sí, porque nada más que le llega la flecha D, que viene del nudo 3, que ya tiene número. ¿Le puedo poner, por ejemplo, a este de aquí el nudo 6? Pues no, no le podría poner el nudo 6, porque por aquí le entra una flecha de un nudo que está sin numerar. ¿Le podría poner a este el número 6? Pues no, porque entra una flecha de un nudo que está sin numerar. ¿Le puedo poner a este el 6? Pues sí, porque le viene una flecha del 3, es la E. Y le viene la artificial del 5, que ya están los dos numerados. Pues a este le puedo poner el 6. ¿Le puedo poner ahora a este el 7? Pues sí, porque le llega la F del nudo 6, que ya está numerado. Y la G del nudo 4, que también está numerado. Voy a poner la 7. ¿Le puedo poner a este nudo el número 8? Pues no, porque llega esta flecha de la actividad artificial de un nudo que está sin numerar. Entonces no puedo. Pues le tendré que poner a este el 8, que le llega la flecha de J del 7, que sí está numerado, y ya ahora este, que es mi nudo final, le puedo poner el 9. Pues ya lo tenemos numerado. Nos iríamos a copiar los datos de las duraciones de cada actividad.
Datos que, como veis, nos aparecían aquí abajo en la información del ejercicio. Pues nos decía así, que A duraba 20, los pongo entre paréntesis al lado de la letra. B duraba 30. C duraba 20. D duraba 15. E duraba 10. F, que está por aquí, lo pongo encima, duraba 15. G, 50. H, ¿dónde está H? H está aquí. Duraba 5. Y está aquí arriba. Duraba 30. Y J, que es la última, que está aquí, duraba 10. Bueno, el gráfico me ha salido muy achuchado hacia aquel lado. A lo mejor debería haber acortado en estas ramas iniciales. Por eso siempre os hago hincapié que es mejor pintarlo a lápiz y luego ya pasarlo definitivamente a bolígrafo. Vamos ahora con nuestros tiempos early. Los tiempos early tenemos que hacerlos siempre siguiendo la ordenación numérica de los nudos, que para eso hemos numerado los nudos, para hacer los tiempos conforme a ese orden. Y hacia adelante voy sumando las duraciones y en caso de que llegue más de una flecha a un nudo, debo de tomar el mayor valor. Bueno, el nudo 1, tiempo early 0. 0 más 20, 20. Me voy al 3. 20 y 30, 50. Me voy al 4. 20 más 20 de C, 40. Me voy al 5. 50 y 15, 65. Hasta ahora solamente me ha llegado una flecha. Ahora aquí al 6 ya me llegan dos flechas. Me llega o 50 más 10 de la actividad E, 50 más 10 de la actividad E, que serían 60, o 65 más nada de la actividad artificial. Cojo el mayor, que en este caso es 65. Ahora, voy al nudo 7. Al nudo 7 me llegan también dos flechas. Me llega por aquí la flecha F y me llega por aquí la flecha G. Por la parte de F tendría 65 más 15, que son 80. Y por la parte de G, 40 más 50, que son 90. ¿Vale? Voy al nudo 8, solamente va una flecha, 90 más 10, que son 100, ha cabido ahí muy chiquitito. Y ahora voy al 9. El 9 tiene dos vías. Tiene 90 más 5 DH, que serían 95. O 100 más 0 de la actividad, que serían 100. El mayor, 100. Bueno, voy con los tiempos last. Los tiempos last empiezo por el final. El tiempo early y el last coinciden al final. Por lo tanto, tiempo last en el último nudo, 100. Y ahora voy en el orden decreciente de la numeración de los nudos. Tengo que ir restando las duraciones, ¿vale? Iré restando las duraciones. Y en caso de que me lleguen dos flechas al mismo sitio, tomaré el menor. Fijaros, en el tiempo early tomábamos el mayor, en el tiempo last tomo el menor. Pues empiezo, me voy al 8. Al 8 solo hay una flecha que entra hacia atrás. 100 menos 0 del artificial. Me quedo con 100. Me voy al 7. Al 7 tengo dos flechas que me entran. 100 menos 10 de la actividad J, me quedarían 90. O por aquí arriba tendría 100 menos 5 de la actividad H, me quedarían 95. 100 menos 10, 90. Cojo el menor. Me voy al nudo 6. Nudo 6 solo entra una flecha hacia atrás, con lo cual solo tiene un valor. 90 menos 15 son 75. 75.
me voy al nudo 5. Nudo 5 hay dos posibilidades. Desde el nudo 9, restando la actividad I, serían 100 menos 30, 70. O desde el nudo 6, restando la artificial que es 0, serían 75 menos 0, 75 que es el más... No, el más pequeño es 70, perdón. Aquí tengo 75 menos 0, 75. Y aquí tenía 100 menos 30, 70. Voy al nudo 4. Nudo 4 que está aquí. Nudo 4 que está aquí solo le entra una actividad hacia atrás, que es la G. Entonces tengo 90 del nudo 7, menos 50, me quedan 40. Voy al 3. El 3 tiene dos alternativas. El 3 tengo 70 del nudo 5 menos la actividad D, que es 15, me quedarían 55. Y abajo tengo el nudo 6, 75 menos 10 de la actividad E, 65. He dicho que tengo que coger el menor, pues 55. 70 menos 15, 55. Y voy al nudo 2. Al nudo 2 le llegan dos flechas. O bien 55 del nudo 3 menos 30 del nudo de la actividad B, me quedarían 25. O 40 del nudo 4 menos la actividad C de 20, me quedarían 20, siempre el menor. Y 20 menos 20, 0. Y ya es correcto mis tiempos early y mis tiempos last, porque me tiene que dar 0, 0 en el principio y iguales números en el final. Vale, recuerdo de nuevo, tiempos last, hacia atrás, restando las actividades. Y en caso de que coincidan dos caminos posibles, debo de tomar siempre el menor. Bueno, pues ya podemos pintar nuestro camino crítico. Para pintar el camino crítico, decíamos que teníamos que ver los nudos que tenían las mismas numeraciones. Mismas numeraciones, coincidía el tiempo early con el tiempo last. Aquí en el nudo 1, 0, 0. En el nudo 2, 20, 20. En el 4, 40, 40. Me voy al 7, 90, 90. Al 8, 100, 100. Y al 9, 100, 100. Ese puede ser un camino. Entonces tendría, voy a poner aquí una línea paralela. Por aquí un camino. Por aquí un camino. Por ahí un camino. Y por ahí un camino. No tengo bolígrafos de colores, entonces no puedo pintarlo. Yo creo que se ve bien, pero bueno, la idea es unir siempre los nudos que tienen el mismo tiempo, early y el last. De todas formas, como ahora vamos a poner las letras, pues se ve claramente cuál es el camino crítico. Iría por A, más C, más G, más J, más la artificial que no cuenta. Pues nada, vamos a ver, si queréis lo ponemos, no hace falta más la artificial. Bueno, pues este camino, ¿cuánto dura? A dura 20, C dura 20, G dura 50 y J dura 10, la artificial 0. ¿Vale? Entonces tengo 20 más 20, 40 y 50, 90 y 10, 100. O sea, que ese camino sí es válido. Pero hay otro camino. Cuando llego yo aquí al nudo 7, a ver si hacemos otro tipo de marca con cruces o algo así que se pueda ver. Cuando llego al nudo 7, en lugar de hacer esta vuelta por el nudo 8, puedo ir directo del 7 al 9. ¿Vale? Yo podría pasar del 90-90 del nudo 7 al 100-100 del nudo 9. Entonces el camino crítico sería A más C más G, hasta ahí discurre en común, el nudo 7 y más H. ¿Vale? En vez de ir por la J y la artificial, voy directamente por H del 90-90 al 100-100.
Bueno, ¿cuánto duran estos? Pues A 20, C otras 20, G 50 y H 5. Si yo sumo 20 y 20, 40 y 50, 90, más 5, 95. Distinto de la duración total, que tenía que ser 100. Entonces, este camino no me vale. Por tanto, y como conclusión, las actividades que realmente están frenando y están condicionando este proceso de producción son la A, la C, la G y la J. Y en esas serán en las que tendré que gastar el dinero y tendré que potenciar si quiero acortar mi proceso productivo. Bueno, espero que os hayáis enterado. Ya os iré haciendo más ejercicios.